Shalom, Shavua Tov para todos. Otra vez, Baruch Hashem, estamos de vuelta con una nueva semana más para compartir Divrei Torah. Como siempre, vamos a hacer el estudio de hoy para la elevación del alma de mi abuela Rubiester Batzara. Y vamos a continuar en esta oportunidad con el estudio de Tikkun Amidot que hemos empezado la semana anterior. Hoy vamos a hablar un poco sobre Igeret Ramban. Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, fue uno de los grandes sabios de Sfarat, de España, hace más o menos 850, 900 años atrás. Era de la época más o menos del Ramban, Rabbi Moshe ben Maimón. Era Talmid Jajam, Posek, Parshan, estudió, sus libros tenían libre alajá, palabras de alajá, interpretó la Torah, tiene un comentario de la Torah extenso y muy bueno. Era médico y aparte de todo era mecubal, era uno de los grandes rabinos de la Kabbalah. Y hasta hoy en día se estudia toda su Kabbalah y toda su el Inyan Alajá, todo lo que tiene que ver con Alajá y con su interpretación a la Torah. Era un gran rabino. Y el Ramban hizo aliyah la Aretz, vino a Eretz Israel. Y desde Eretz Israel escribió una carta a su hijo, que se conoce hoy en día y es muy famosa, que se llama Igeret Ramban. Esta carta que le escribió era una forma de mostrar a su hijo cierto comportamiento que debe tener el hombre para alcanzar la conexión con Akadosh Baruj Hu y que Akadosh Baruj Hu escuche todas sus tefilot y siempre responda a las peticiones que quisiera su hijo. Y es una carta muy interesante porque es una carta que habla de Midot, que habla de las cualidades que debe tener el hombre. No vamos a leer toda la Ikeret. Voy a intentar dejarles en la descripción del video una traducción al español de la Ikeret para que la lean toda, porque según dicen Jajamim, según dice la misma carta, que quien la lea, le dice a su hijo que si la lee todos los días o por lo menos una vez a la semana, él le garantiza que Akadosh Baruj Hu va a escuchar todas sus peticiones y va a responder a todas sus peticiones. Eso también aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque el comportamiento que le enseña a su hijo en la carta es el comportamiento que debe tener todo Yehudí y toda persona en particular y en general. Así que vamos a tomar ciertos puntos de la carta. La carta se divide en dos partes. Una parte que es Machshavati, que es del pensamiento, de las cualidades como tal. Y una segunda parte que es Maasí, que son las recomendaciones que da el Ramban para ejecutar estas midot de las cuales él habla en la primera parte de la carta. Vamos a tocar solamente las midot en particular que habla el Ramban y ustedes, Besrat Hashem, van a poder tener la posibilidad de leer la carta más a fondo y estudiarla en la medida de sus posibilidades. Empieza el Ramban diciendo: Shema veni musaravija beal titosh torat imeja. Escucha, hijo mío, la enseñanza de tu padre y no olvides, no abandones la instrucción de tu madre. Y sigue diciendo, ese es un versículo de Mishle que es muy bonito, que Jajamín interpretaron como en Peshat, en la interpretación simple del Pasuk, escuchar las palabras de los padres. El padre tiene una forma de enseñar a sus hijos, la madre tiene otra forma. Uno le entrega una parte de la vida, otra parte de la vida, y las dos cosas se juntan y hacen una enseñanza de ética para la vida del niño que está creciendo, del hijo. Jajamim, de que ya un poquito más de Sod, más de Drash, intentaron explicar que Abija es Avinu Sheba Shemaim, Akadosh Baruj Hu, Beimeja es la Shejina, la presencia divina que envuelve a todo a Israel y envuelve a todo el Bet HaMikdash, envuelve a todo el pueblo judío y que hoy en día está exiliada con todo el pueblo. Sigue diciendo el Ramban en su carta: Tignahek tamit ledaver kol devareja benachat lechol adam ubechol et uvaset tignatzel min hakaas shechim midara'a leachtiv bnei adam. Lo primero que dice el Ramban es: compórtate siempre o intenta siempre acostumbrarte a hablar cada una de tus palabras con tranquilidad, benachat, con tranquilidad, a cualquier persona, lechol adam ubechol et, y en todo momento. Porque con esto te vas a salvar del Kaas. Aquí tenemos la primera midá que habla el Ramban, que es el enojo, la ira. Shehi midar ale achtiv bnei adam. Es la peor de las cualidades que tiene una persona, que lo hace pecar. Hace pecar al hombre siempre.
Y dijeron Jajamim, Kolako es kolmine geinam sholtim bo. Todo el que se enoja, todo tipo de geinam lo controlan. O sea, una persona que se enoja o que permanentemente está enojada o que es fácil con enojarse, es como si estuviera en el geinom. No tiene forma de controlarse. Y Jajamim recomendaron apartarse de forma absoluta del enojo. Besrat Hashem, más adelante vamos a hablar exclusivamente de esa midá, cuál es su parte buena, cuál es su parte mala, etc. En este caso nos quedamos con que es la peor midá que hay, la peor cualidad que hay. Y hay que apartarse de ella todo lo posible porque el hombre no es capaz de controlar sus acciones cuando hay enojo en él. Dice, ¿por qué el Rambán trae esto de hablar en Benajat con tranquilidad todo el tiempo? El Orjot Tzadikim nos lo explica. Dice, Ashetikame batele takaas. Hablamos ya en el shiur anterior de la shetika, del silencio. Y dice el Orjot Tzadikim, Shetika me batele takaas, que el silencio anula el enojo. Begam kol namuch me batela kaas. Kol namuch, una voz baja. Lo que dice el Rambán. De vareja benajat, una voz baja aparta, porque la gen diré a Adama shekaaso mitgaver, que cuando ve al hombre que su enojo se fortalece, de mitgaver alav, sheishtok o sheedaver benajat, que se calle o que hable con tranquilidad. Velo yarim kolo bekaaso, y no debe elevar su voz en el momento en que está enojado. Porque el que eleva su voz en el momento en que tiene enojo, en ese momento se despierta el caso. Es decir, ya estamos enojados y la voz empieza a subir, entre más se sube la voz, más se despierta el enojo y nos lleva a cometer errores y nos lleva a experimentar todo tipo de geinom, de infiernos. No queremos llegar a ese punto. Aval, dice el Orjot Tzadikim, Aval kol namuch beashetika mashtikim akaas. Una voz suave, tranquila, y el silencio anulan o silencian el enojo. Y por eso trae el Rambán, le recomienda a su hijo y a todos nosotros que intentemos siempre hablar con tranquilidad. No importa qué tan enojados estemos, hay que usar el sejal, el intelecto, e intentar controlar ese enojo, e intentar hablar. Si podemos quedarnos callados mejor, pero si tenemos que hablar y decir algo, intentarlo decirlo con tranquilidad. Sigue diciendo el Rambán, vamos a estudiar más sobre el enojo y cómo salvarse de esta midarra, de esta mala cualidad. Cuando uno se logra apartar del enojo, sube al corazón de la persona la anavá, la humildad. Hablamos un poco de la anavá en el shiur de Parashat Shavua, Parashat Hukat. Porque es la midá, midá tová mikola midot tovot, es la mejor cualidad de todas las cualidades que existen. Sheneimar, ekef anavá irat Hashem. Porque el resultado de lo que te trae la anavá, la humildad, es el temor al cielo. La persona que no es humilde no puede tener temor a Kadosh Baruj Hu. Avura anavá ta'ale al liveja midat aira. Y la forma en que uno puede llegar al temor a Kadosh Baruj Hu es intentando conseguir esta cualidad del enojo, de la humildad. Y ya sabemos todo lo de Jamín con respecto a la Navá. Hay que saber delante de quién uno está, delante de dónde uno viene, del polvo de la tierra, a dónde uno va al final. Uno muere y que se convierte en gusanos, un cuerpo lleno de gusanos que al final termina siendo polvo. Hay que saber dónde la Navá, como dijimos en el shiur de Parashat Shavua, es la capacidad del hombre de poder anularse a sí mismo delante de la voluntad divina y reconocer que no todo lo puede, que no todo lo sabe y que Akadosh Baruj Hu siempre está en control de todo. En ese momento nosotros podemos tener, de hecho, la midad de Anavá está directamente relacionada con el enojo. ¿Quién logra alcanzar de forma, digamos, retroactiva entre el nivel de Anavá que corresponde? Tampoco va a llegar a enojarse, porque sabe que todo viene de Kadosh Baruj Hu, que todo es voluntad divina.
¿ok? También hay un punto en que el enojo se puede usar para bien y la Navá no siempre es bajar la cabeza. La Navá no tiene nada que ver con bajar la cabeza ante las demás personas y arrodillarse y poner la otra mejilla, como dicen por ahí en otras religiones. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver simplemente con la capacidad, como dijimos ahora, del hombre de reconocer que no somos nada y que estamos aquí en la tierra bajo la voluntad de Kadosh Baruj Hu, de Hashem. Sigue diciendo el Ramban, cuando uno ya logra tener esa capacidad de Navá, uno de una u otra manera, uno empieza a avergonzarse de todas las demás personas. ¿Por qué dice Mikola Adam? Porque la forma en que uno se lo reconocen como servidor de Kadosh Baruj Hu, y la Navá es la forma en cómo se comporta con los demás seres humanos. No se trata de ponerse por debajo de los demás, se trata de avergonzarse y de reconocer que el otro puede ser o definitivamente es más que nosotros mismos. Eso, y de hecho eso habla más adelante en la Igeret, el Ramban. Y sigue diciendo, Veleit pajet mimeno. Y le pajet es atemorarse, tener miedo de mimeno. ¿De quién? No de Adam, sino de Hashem, Hashem Baraj, de Akadosh Baruj Hu. Uminajet, tener miedo del Akadosh Baruj Hu y del pecado. ¿Por qué? Porque el hombre que peca, por lo general, no siente que algo le va a pasar o que le está pasando algo, pero todo está siendo registrado en el libro de la vida o en el libro de los pecados ante la Akadosh Baruj Hu, y todo eso se va a revisar en Rosh Hashanah, cuando se vaya a sellar el din, el juicio sobre el año que sigue. Sigue diciendo el Ramban, Be'az, Tishre aleja ruach hashechinah, besin kevodah bechaya olam haba. En el momento en que uno logra controlarse, hablar con tranquilidad, no enojarse, llega a un punto en que logra entender que Akadosh Baruj Hu controla todo, hay humildad, logra tener la capacidad de ponerse por debajo de todas las personas, no porque sea menos, sino porque da el respeto y el cabot a cada ser humano que tiene delante de él. Cuando logra el hombre temer de verdad a Kadosh Baruj Hu, hasta el pajat, hasta el miedo de lo que pueda pasar con su neshama, y temerle al pecado, entonces en ese momento la Shekhinah puede posar sobre él, que es más o menos lo que hablamos en Parashat Hukat. Todos más o menos terminan en el mismo lugar. Aquí habla el Ruach HaShekhinah, el espíritu de la Shekhinah desciende sobre él. Para eso hablamos de la Tahara, que al final es exactamente lo mismo. Y al final, Hayah Olam Haba, el mundo, en la vida en el mundo venidero. Y al final dice algo interesante. Después de darnos el ceder y llegarnos al punto de máximo digamos, de Kedushá, de santidad, dice, Be'ata veni da ver ur'e. Y ahora, hijo mío, que sepas y mira que mitgae belivo alavriot, que el que se enorgullece sobre las demás creaciones, las demás criaturas, moret hu bemalchut shamaim, se revela a él en contra del reino del cielo, que amitpaerhu bilbush malchut shamaim, porque él se engrandece con las vestiduras del reino de los cielos. Y es extraño, nos lleva al punto máximo, no es extraño, pero es entendible, nos lleva al punto máximo de cercanía con Akadosh Baruj Hu, donde creemos que ya no ganamos el Olam Haba, y nos dice y nos advierte, ten mucho cuidado, que puede que todo lo lograste, y lo lograste por una sola razón, para engrandecerte y enorgullecerte de que eres más grande que los demás. No, ten mucho cuidado, todo esto es solo delante de Akadosh Baruj Hu, y quien se enorgullece de su nivel ante las demás criaturas, al final lo que está haciendo es revelarse ante Akadosh Baruj Hu. Entonces hay que tener mucho cuidado, son midot que hay que trabajar, hay que intentar hablar siempre con tranquilidad, hay que intentar siempre no enojarse, buscar la forma de trabajar la midá de Anavá y al final no enorgullecerse de todas las cosas que uno logra, de lo que va consiguiendo, porque para eso venimos al mundo, para acercarnos a Akadosh Baruj Hu y disfrutar de la presencia divina y esperar la midá del mundo venidero. Besrat Hashem, nos vemos en la próximo Shiur de Parashat Shavua. Que tengan una muy buena semana y espero que puedan compartir
el shiur si les gustó y que le pueda traer algo, algún aporte para la corrección de sus tikot, sus midot en la vida. Shavuot para todos, shalom.